Mi persona, Alex Padilla Arteta, tengo el gusto de conducir este evento, que esperamos que sea de mucho provecho para afrontar las problemáticas sociales que se presentan en la actualidad. Con el protagonismo de Humberto Sandoval Barrera, filósofo especializado en intervención sistemática de la familia y las organizaciones. También tenemos el placer de contar con la presencia de Amelia Pretel de la Vega, gestora social, coach de la CCI de Londres, con estudios en psicología y familia de la Universidad de La Sabana. Quiero agradecerle a todos estar aquí, porque es una hora en la que todo el mundo ya quiere irse para la casa y entiendo perfectamente ese deseo de acabar la jornada universitaria, tanto profesores como alumnos, incluso aquellos que están en esa carga administrativa diaria. Sin embargo, nosotros queremos contarles y queremos invitarlos porque este es un tema muy importante. Este es un tema que está haciendo mucha falta en Colombia y que sabemos que si lo trabajamos solos, no quiere decir eso que hemos venido trabajando solos, no, pero sí nos hemos sentido un poco solos. No vamos a cambiar nunca, no vamos a lograr lo que podemos lograr y no vamos a poder ser ese país maravilloso que podemos ser. Pero es más, no vamos a poder ser las personas maravillosas que podemos ser, porque nuestra grandeza como seres humanos es inigualable. Y es allí donde se encuentra ese tesoro que le puede dar a Colombia un mejor porvenir. Si no es así, y si no nos disponemos y ponemos nuestra actitud a favor del país, no vamos a lograr los cambios que merecemos como seres humanos grandiosos que somos. Yo les quiero contar rápidamente, Adolfo nos puso una cantidad de dilemas que me hicieron pensar muchísimo. Y lo que queremos ahora es que todas esas situaciones de la historia que planteó Adolfo, las tengan en cuenta, se las planteen. Por ejemplo, el tema del aborto es un tema muy espinoso. Y habrá quien diga, bueno, Dios mío, el médico actuó éticamente dándole la penicilina, o de pronto debió haber dicho, hombre, no, espérate un momentico, vamos a defender esa vida que viene en camino porque esa es como si fueras tú misma. O sea, y ese es un dilema. Yo no quiero imaginarme la situación que vive una mujer en ese momento cuando está embarazada, no puede tener su bebé, no quiere tener ese bebé, fue violada. ¿Qué situación tan dura? ¿Qué es mejor? ¿Acabar con la vida de ese ser que no tiene la culpa? ¿Someterse a un aborto donde debe ser? Porque ahí sí hay que hacerlo en el hospital, con el médico, con toda la asepsia posible y la experticia posible, o cómo actuar en un momento como... Son dilemas muy importantes que tenemos que revisar. Nosotros hemos recorrido un camino porque pensábamos que teníamos que hacer las cosas bien hechas, aunque nos hemos demorado un poco. Ya lo sentimos y lo vivimos en el país, en la situación tan dura que estamos viviendo. Pero lo que estábamos buscando era qué podemos hacer, cómo logramos que esta crisis ética y de violencia en la que hemos estado sumergidos cambie. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y nos encontramos con que hay una gran dificultad para romper patrones, para acabar con algunos paradigmas, una gran dificultad. Más adelante encontrarán una diapositiva que Einstein decía, más difícil romper un átomo que un prejuicio. Más difícil romper un átomo que un prejuicio. Entonces, imagínense lo que a él le costó romper con 300 años de física gravitacional. Entonces, nosotros nos pusimos a estudiar
y soñamos, tomamos decisiones, y investigamos cuáles eran los problemas que había y decidimos comenzar a mirar dónde podíamos afianzarnos y descubrimos que había un gran potencial para hacer cambios personales. Entonces nos pusimos a buscar profesores que nos ayudaran en todo este proceso. Y entonces encontramos neurocientíficos, filósofos, psicólogos, sociólogos, antropólogos, personas que nos aportaran desde su disciplina para poder diseñar un proceso. Y lo que se nos ocurrió fue, es que este es un proceso de todos, de todos. Pues soñemos que lo vamos a lograr y trabajemos juntos. Y esa es la invitación que yo quiero hacerles hoy. Trabajemos juntos en este tema, porque es de todos, no solamente de profesionales, es de todos. Los dilemas se nos presentan a todos y cuando uno no conoce, el dilema es mayor todavía, es más profundo. Y decidimos que íbamos a preguntar a algunas personas que pudieran convertirse en un modelo, en un ejemplo, para estas personas que querían hacer cambios. Entonces buscamos donde había estudios que nos pudieran hablar de lo que había sido un proceso ético que le hubiera dado reputación, riqueza y eficiencia al trabajo de muchos en sus empresas. Y nos encontramos un estudio en California que mencionan varias personas en las investigaciones de este tipo que se están presentando. Y nos encontramos con que estas personas lo que hacían era construir identidad, darse la oportunidad de construir identidad. Yo me pregunto si nosotros, todos los que estamos aquí, ¿ustedes sienten que han estado construyendo identidad realmente con valores claros? ¿Ustedes sienten que lo han hecho? Me gustaría que me dijeran, si algunos dicen sí, o tal vez yo no, o sí sienten que sí. Pues yo les cuento que yo me comencé a dar cuenta que yo no estaba construyendo identidad como a los 18 años. ¿Qué es esto de identidad? ¿Qué quiere decir identidad? ¿En qué consiste el crear identidad? Pues yo les confieso, yo no sabía. Yo estaba viviendo mi vida, una vida muy feliz, muy tranquila. No tenía ni idea que yo estaba construyendo identidad. El caso es que estas personas que investigaron, que fueron empresarios en California, se vio que construían identidad a través de, primero, unos principios y valores muy bien definidos, que fueron identificando para reconocer lo que era de ellos y que era impuesto por la cultura. ¿Qué es lo que yo de verdad siento? Yo diría aquí, en Colombia, ¿qué es lo que es mío? El valor de la familia. Eso es muy mío, eso es una cosa que llevo adentro, que es algo que se ha impuesto en la cultura, que afortunadamente yo he podido romper, la cultura del atajo. Yo me pregunto, ¿cuántos han podido romperla? ¿Cuántos han podido romper esa cultura de, no? Voy a llegar tarde, pero voy a decir una mentira, porque eso es cultura del atajo. No pareciera, pero lo es. Hacían pausas curiosas. ¿Qué quiere decir una pausa curiosa? Era que reflexionaban y observaron cómo activar una conducta flexible. ¿Cómo poder ser flexibles? ¿Cómo puedo yo darme el tiempo para reflexionar? Resulta que es que no nos damos tiempo para reflexionar. Nosotros estamos muy metidos en el afán por la supervivencia. Eso lo viví durante muchísimos años con grupos en una comunidad muy deprimida, en la que me daba cuenta que las personas no tenían tiempo para pensar sobre sí mismos, ni cómo hacer, ni cómo sobrevivir, solamente
vamos a comer. Le dije, regálenme 3 horitas un sábado y vénganse para acá. Eso, cuando la gente se dio cuenta que podían tomarse ese tiempo, construyeron procesos, incluso empresariales, que los ayudaron a salir adelante. Pero primero se dieron la oportunidad de conocerse a sí mismos. Y centraron la atención. Se sentaban estos empresarios muy reputados, dicen que se sentaban a oír el corazón. ¿Qué les decía el corazón? Y se los voy a explicar. Eran personas que les ofrecían un negocio y el negocio les parecía así, de buenas a primeras, algo maravilloso. Fantástico el negocio. Pero ellos se daban cuenta que un negocio en la China pues es muy distinto a un negocio en Barranquilla. Es decir, hay una gran diferencia en la cultura. Y examinaban, después veían las cifras, la viabilidad del negocio. Y miraban si era posible, si no era posible, con quiénes era posible, con quiénes no se podía contar, con quiénes sí se podía contar, qué tipo de profesionales, dónde se podía construir una fábrica, todo lo que se hace cuando se estudia el entorno y la posibilidad del desarrollo de una empresa o de una organización o de una industria. Y después, ¿saben lo que hacían? Se iban, se sentaban a tomarse un trago, a ver televisión, a leerse el mejor libro, a jugar golf. Algunos decían que se iban a jugar golf y lo que les decía las tripas, métete en ese negocio porque vale la pena, eso era lo que hacían. Pero si el negocio pintaba buenísimo y las tripas le decían, ay, cuidado, le paraban atención a eso y no se metían. Ahora se dirán por qué. ¿Qué quiere decir eso de sentir las tripas? Bueno, aquí hay psicólogos, aquí hay personas que ya saben cuáles son las razones para esto y cómo su memoria celular está impregnada de experiencias que le dan la posibilidad de tomar decisiones a raíz de lo que se siente. Entonces, lo que hacían era comenzar a tomar decisiones pensando en frío para actuar en caliente. Sobre esto quiero contarles una anécdota, si me lo permites, Humberto, porque es muy interesante. Conocí al presidente, en esa época era el presidente de Falabella, cuando estaba apenas comenzando Falabella en Colombia. Un hombre de unos valores impresionantes y una cultura ética que a mí me impactaba. Incluso terminó renunciando en un momento en que se dio cuenta que no estaba siendo coherente con sus valores y los valores de la organización. Entonces, él iba con la esposa en Bogotá, hay una calle, ustedes la deben de conocer seguramente, la calle 85, que es cerca de la zona rosa, que está muy cerca de todo, y ahí hay un Carulla, donde como la calle es una calle tan transitada, no se puede parar ahí en la mitad, pero está en el camino, y ellos iban para su casa, y resulta que tenían una comida y no habían comprado el pan, o lo que fuera. Entonces la esposa le dijo, ay, Hernancito, se llamaba Hernán, párame aquí, espérame aquí, que yo me voy a bajar a comprar el pan. Y él le dijo, ¿tú estás viendo lo que dice ahí? ¿Prohibido qué? Parquear, yo no voy a parquear ahí, eso está prohibido. Ay, pero son 5 minutos y el pan, míralo, ahí está el pan. No, porque yo ya decidí que para mí la norma de tránsito es para respetarla. No la voy a violar, no voy a violar la norma de tránsito porque yo ya decidí. O sea, ese yo ya decidí quiere decir, pensó en frío para que cuando se le presentara la situación supiera qué hacer. Mi invitación es, pensemos en frío, pensemos en nuestros valores. Pensemos lo que queremos hacer. ¿Cómo lo queremos hacer? Para que cuando nos llegue el momento
actuemos. Y así fueron al origen de sus, reconociendo cuáles eran sus valores, cuáles eran. Gandhi decía, tus hábitos se convierten en tus valores y tus valores se convierten en tu destino. Lo que decía Adolfo hace un minuto, a muchos les fue mal. Los que decidieron la cultura del atajo les fue mal y les sigue yendo mal. Pero ellos escogieron sus valores. Les ruego a todos estos jóvenes maravillosos que nos están acompañando hoy, todos son muy jóvenes, piensen en frío para actuar en caliente. Piensen en frío. Esos son los dilemas que se nos presentan todos los días, que voy a llegar tarde, no voy a llegar tarde, me voy a copiar, no me voy a copiar, voy a emborracharme, no me voy a emborrachar, voy a abusar, no voy a abusar. En fin, son dilemas diarios que se nos presentan. Como más, tengo que confesar que eso es parte de lo que yo me tengo que cuestionar todos los días, porque soy glotona hasta decirme, sé que me estoy haciendo daño si como azúcar, hombre, me la como o no me la como. Pero son cosas de ese tipo. Hombre, vamos a darle un poquito de reflexión al tema, por favor. Eso pienso yo. Amelia, tienes que dejar de comer azúcar, me está costando mucho trabajo. De manera que esa es mi mayor anhelo, y es que nos comprometamos todos juntos para construir una sociedad mejor, y tenemos herramientas para lograrlo. Sobre eso les va a hablar Humberto. No sabes cuánto te agradezco, Humberto, que me acompañes en este proceso, que es una ruta que me he puesto en la vida. No importa lo que tenga que hacer, hemos pasado momentos muy difíciles. En la pandemia, por ejemplo, pasamos momentos muy difíciles, pero nos dedicamos a hacer cuenticos para cultivar la esperanza en las familias, y una organización empresarial nos ayudó a enviar esos cuenticos que tenían que ver con las relaciones familiares, cómo vivirlas, a las distintas familias de las empresas que ellos asesoraban. Y eso fue maravilloso, nos mantuvo ocupados, no nos ganábamos ni un peso, estábamos sufriendo con COVID, con fiebre, pero estábamos haciendo aquello en lo que creíamos que teníamos que hacer. Así es que, Humberto, muchas gracias por acompañarme con toda tu sabiduría en este proceso, y adelante, por favor. Muchas gracias a todos, todas, por estar aquí. Vamos a tratar de responder la pregunta que está implícita en el título de la invitación, y es eficacia, efectividad, eficiencia y ética. ¿Cómo es esa relación entre ética y eficiencia en las organizaciones del siglo XXI? Un reto que tenemos el día de hoy. Les hago una pregunta, jóvenes. Si ustedes van a su pasado, les quiero preguntar, para que ustedes se pregunten internamente, y si alguien lo quiere compartir, maravilloso, y es, los valores que ustedes viven hoy, ¿en dónde tienen origen? ¿Tienen origen en sus instintos? ¿Tienen origen en el miedo que nos produce que nos vean hacer algo malo y estar expuestos a la sanción? ¿O los llevamos porque fue lo que aprendimos a hacer en nuestra casa, lo que vimos hacer a nuestros padres, a nuestros hermanos mayores? O a veces es contrario justamente a eso, porque nos hacíamos la pregunta, yo no estoy de acuerdo con ese valor que vives, eres mi padre, eres mi madre, eres mi hermano mayor, etcétera. No estoy de acuerdo, entonces voy a actuar contrario a eso. Fíjense todo lo que está en juego. ¿Cómo juegan los instintos? ¿Cómo juegan los mecanismos más primitivos en nuestras decisiones éticas? ¿O acaso es que podríamos decir que realmente quien tiene el mando es la razón? Y nosotros hacemos por reflexión y tomamos de manera equilibrada, reflexiva las decisiones.
¿O será como nos decía Amelia o como decía el mismo Adolfo hace un momento? No, no, yo ya, ¿cuál reflexión? A mí ya me dice el primer sentimiento que tengo, el primer instinto que me aparece, yo ya sé qué voy a hacer. Es que quisiera hacer eso y de todos modos lo voy a hacer así tenga que transgredir ciertas normas, ciertos principios que aprendí. Muy bien, vamos a tratar de explicar muy rápidamente todo esto. Personas de qué carreras tenemos aquí espontáneamente que nos digan. Médico. Negocios. ¿Cómo? Diseño gráfico, negocios, medicina, ok. Comunicación, psicología, ok, muy bien. Economía, muy bien. Maravilloso, bueno. Para los economistas, para los administradores de empresas y para todos que trabajamos en una organización, fíjense que uno, si la organización tiene unos valores que son fuertes, uno se guía por esos valores, pero lo hace la mayor parte de las veces porque los líderes que orientan la organización son ejemplares. Porque si los líderes que orientan la organización van en contra de los valores de la organización, por lo general uno dice, esto aquí es un cuento chino. Esto no sirve para nada. Pero si la organización y los líderes de la organización encarnan esos valores, se comportan, hacen el esfuerzo, aunque a veces sientan que se pueden equivocar, que no saben qué hacer, pero tratan de resolver el dilema moral de una manera coherente y conversan con la gente, dicen, mire, tenemos que tomar esta decisión, yo no sé qué hacer, o convocan a alguien en la organización para hacer eso. Lo que dice aquí, dice que la organización, aunque no haga ningún esfuerzo por desarrollar unos valores, esos valores, los que sea, se van a desarrollar de manera espontánea. Y a veces esos valores que se desarrollan en la organización lo harán contrario a lo que la organización se propone. ¿Qué quiere decir? Que es mejor tratar de desarrollar en la organización, crear las condiciones para desarrollar unos valores que sean coherentes con lo que la organización se propone. En un hospital, ¿qué tan en serio tomamos la necesidad de la gente? ¿Cómo formamos al personal de apoyo, a los médicos, a toda la gente de administración para que sea coherente con los valores de la organización? ¿Y qué retos tienen las organizaciones de salud? Es muy fuerte, pero también lo podríamos ver en la economía. ¿Cómo así que no podemos poner al servicio de los retos que tenemos en una sociedad la economía? ¿Por qué no podemos hacer eso? ¿Qué sucede en las organizaciones que nos impide alinear la economía con la evolución de la sociedad? ¿Qué pasa? Son preguntas fuertes. Vamos a tratar de responderlas y lo voy a tratar de hacer muy rápido. Primero, la pregunta es, ¿por qué son importantes los valores? Yo voy a decirlo muy rápido, esta síntesis, porque lo hizo maravillosamente, lo hicieron Adolfo y Amelia. Pero lo voy a decir de esta manera. Los valores nos los inventamos porque era el único mecanismo para regular la existencia. Así de simple. Los valores, que son aquellos principios que nos permiten organizar el comportamiento para poder convivir. Quiero que se devuelvan un poquito en el tiempo. Estamos hace alrededor de unos 100,000 años. Todavía no está madurada completamente la corteza cerebral. El neocórtex está formándose, ahí va dando sus pasitos, etcétera. El sistema, y me voy a adelantar un poquito para poderles explicar esto. Nuestro sistema
el que llevaba el control era el cerebro reptiliano, y aquí las médicos que estén aquí, que me dejo orientar, por supuesto, si me equivoco con lo que voy a decir. El primer cerebro que apareció es el cerebro reptiliano. Ustedes no ven a un cocodrilo dándole caricias al cocodrilito que acabó de nacer, porque si tiene la oportunidad se lo come, ¿no? Se come a los bebés. Y el cerebro reptiliano tiene unas emociones primarias que son muy fuertes. Miedo y rabia son las dos. Ira y miedo, muy fuertes. Y obviamente hay otra que es básica para todos, y es mantenga la existencia sobre cualquier cosa. Y el miedo y la rabia son dos mecanismos muy primitivos que les permiten hacer eso. Ok. Pero luego apareció el sistema límbico. El sistema límbico apareció en los mamíferos superiores, los grandes mamíferos superiores, y aparecieron unos sentimientos muy curiosos. Incluso podríamos decir que cuando nació el sistema límbico, podríamos decir feliz Día de la Madre, porque gracias al sistema límbico apareció una emoción muy interesante, y era el cuidado del otro cuando lo alimento. Y fíjense que la mayoría de los mamíferos lo hacen. Miren un gatico, miren un perrito, miren un ternero con la vaca, etcétera, y verán que la madre estimula al bebé para que consuma el alimento. Y hay un fuerte sentido de protección. Entonces aparecieron sentimientos como: yo puedo cuidarte, yo voy a cuidarte, yo te doy alimento. Muy bien. Pero luego apareció, aquí están las reacciones, obviamente las reacciones instintivas más primitivas. Y ahí hay una fuerza de la tradición. Nuestro cerebro, como dicen muchos neurobiólogos, casi que se ha hecho a lo chapucero, y disculpen la expresión, pero parece que así fuera, porque se construyó el primer piso, se llama cerebro reptiliano, y luego se echó el segundo piso, pero sobre el primero, ahí como iba la cosa, y apareció el sistema límbico. Y luego construimos el tercer piso. El tercer piso fue el neocórtex. Y resulta que en el neocórtex pensamos, reflexionamos. Entonces, parte de la ética de los seres humanos tiene que ver con esta relación entre el cerebro reptiliano, el límbico y el neocórtex. O sea que nuestra cuestión no es que simplemente nos vamos a dejar llevar por las emociones, sino que tenemos que pensar. Y por eso es que el planteamiento que quiero hacer aquí es que la moral es la defensa no reflexionada del statu quo. Tú vives, no, es que eso fue lo que yo aprendí, no, es que eso era lo que yo tenía que hacer. Pero cuando uno gana mayoría de edad, ¿uno qué hace? Cuestiona el statu quo y comienza a tomar decisiones. Y esas decisiones son ética. Las dos palabras se parecen, fíjense, que casi que las utilizamos de una manera indistinta. Decimos moral y ética, pero no hacemos la distinción entre una y otra. De hecho, las dos palabras tienen una raíz muy parecida, porque tanto ethos como mores, ethos en griego y mores en latín, dicen morada, la habitación primigenia de los seres humanos. Hay otra acepción, que es que ethos es, como la utilizaba Aristóteles, carácter. Aquí lo dijo Adolfo muy chévere, me encantó como lo planteó. La tarea fundamental de la ética es formar el carácter. Cuando tú logras conquistar los valores por un proceso reflexionado sobre las demandas iniciales de tus instintos
frente a las situaciones más exigentes y logras reflexionar y tomar una opción libre, convencida, libre, que es que no te coarten la voluntad porque estás bajo amenaza, sino que puedes tomar una decisión libre, quiere decir que estás llegando a un nivel ético, no simplemente moral, sino ético. Recuérdenlo para que se lo lleven. Si no recordaran nada más de este encuentro, si ustedes hacen esta distinción, va a ser muy, muy, muy importante. La moral es simplemente la vivencia por costumbre o por presión de la tradición de los valores. Eso es la moral. La ética es la reflexión concienzuda sobre esa moral. Entonces, si uno piensa en lo que está pasando, voy a abortar, voy a tomar esta decisión y voy a despedir a esta persona, voy a hacer esto, voy a bloquear a un amigo porque es que me estaba haciendo la vida, estaba compitiendo conmigo y como que es más capaz, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas decisiones, si sencillamente nos dejamos llevar por la pura emocionalidad, sin que pase por nuestro neocórtex, es moral. Si la reflexionamos y hacemos un detenido análisis de las implicaciones que tiene para uno y para los demás el valor, estamos haciendo ética. Ahora me devuelvo al planteamiento que estábamos haciendo inicialmente. Me voy a devolver aquí, ya hicimos este paseo rápido. Para quienes están todos realmente terminamos trabajando en organizaciones o hacemos organizaciones. Todos tenemos que ver con las organizaciones, bien porque seamos empleados, bien porque vamos a ser emprendedores, etcétera, etcétera. La organización, ¿qué tiene que hacer para desarrollar su capacidad, para generar mayores posibilidades? Debe conectar su cultura, estos principios de la cultura, con la estructura, con el talento alrededor de lo que se propone hacer, su intento estratégico. Cuando una organización logra conectar todo eso, desarrolla mayor capacidad. Pero resulta que para conectar eso y para mantener conectada a la gente, uno que tiene que desarrollar valores. Porque los valores, como decíamos en un comienzo, los valores son esto. Son una guía que enseña, le enseña a uno a hacer cosas, porque le dice a uno que vale la pena hacer y que no, porque los valores que tenemos se han decantado. Claro, llega un momento en que uno reflexiona sobre ellos. Mi papá decía que es que uno tiene que aparentar. Es que uno no tiene por qué ser el más pobre de la clase. ¿Y será eso lo más importante, estar pendiente de eso? Tal vez no. Como nos contaba Adolfo, aquellos que quisieron aparentar y que tenían mejor que los demás. En nuestra sociedad es muy fuerte el arribismo, muy fuerte. Y por aparentar a veces, o por tener más de lo que uno ha logrado conseguir de manera honrada, se meten unos rollos muy fuertes. Y esa generación fue trágica en Colombia, porque esa generación terminó muy mal. Y no sabemos qué va a pasar con las generaciones que vienen si no realmente pensamos en las implicaciones que tienen los valores que vivimos. Por eso es que fíjense que no es comparable lo moral con lo ético. Yo por moral puedo decir es que yo voy a ser racista o voy contra las mujeres porque es que las mujeres no son capaces, es que las mujeres toca hacer esto, o con los negros, los blancos, los amarillos, los homosexuales, los que sea, etcétera. Dice, ¿y a ti quién te da el valor de ponerte en el tribunal para criticar a los demás? Fíjate que por esa razón es que uno tiene que hacer una reflexión sobre los valores que aprende en
su vida. Una reflexión a fondo. Y aquí por eso es que decimos el valor que hace. El valor hace tres cosas. Guía la acción, porque le enseña a uno. Regula la interacción, porque vincula, genera conexión. Uno hace un grupo de amigos y si los amigos comparten los valores con uno, no hay nada más espectacular que salir con unos amigos con los que uno comparta eso. ¿Saben quién es un buen amigo? Aquel que de verdad procura que uno sea cada vez mejor. ¿Saben quién les conviene como amante, novio, novia, lo que sea? Una persona que de verdad se preocupe porque seas mejor. Pero para que eso suceda, claro, que todo eso tenga, uno tiene que ayudarle al otro a que evolucione, a que sea un mejor ser humano. Porque si va a ser un mejor ser humano, va a saber más, va a ser mejor profesional, va a crecer. Eso asegura que la amistad se construye desde el fundamento espiritual. Quien quiere echarte a menos, despreciarte, hacerte sentir débil para poderte controlar, a esa persona no conviene. Está mal, está mal. Ok. Ojo, recuerden, el principio fundamental de la ética es la libertad con conciencia. Repito, una de las tareas más importantes de la ética en la vida de uno es generar libertad para crecer como persona, como profesional. Muy bien. Por eso es que los valores son un imperativo. Es decir, te dice, no, es que yo soy más o menos honrado. No. Tienes que ser de una pieza. Obviamente aquí hizo un comentario Adolfo que vale la pena tener en cuenta. Y han contestado la herramienta, que les llegó. Entraron al link. Si lo han logrado hacer, háganlo, porfa. Les va a llegar un informe que va a ser muy bueno. ¿Saben por qué? Porque ese informe les va a permitir hacer un balance entre si ustedes viven los valores en los extremos o en el justo de la virtud. Miren, un valor, por ejemplo, como la valentía. Uno dice, ¿cuál es el exceso? El exceso es que yo sea avesado sin medida. Eso puede ser muy peligroso para la vida y los valores son para construir la vida, para mantener una vida que sea rica, nutritiva. Si yo me voy al defecto, soy cobarde, ¿sí o no? Si yo no soy valiente y me voy al defecto, pues sería cobarde. Si me voy al otro extremo, sería un avesado que no calcula las consecuencias de lo que pasa. O sea que la valentía es el justo medio en donde yo me enfrento a las dificultades sabiendo la capacidad que tengo para enfrentarme a esa exigencia, sin ser tan avesado que termine exponiendo mi vida. La herramienta les va a permitir contestar eso porque con cada valor hay un dilema que ustedes tienen que contestar, pero ahí no se nota. Ustedes simplemente contestan y lo que les va a pedir es sobre esos valores que ustedes escogen, les va a pedir que hagan ese balance de el dilema que implica vivir cada valor, como en este caso que hablé de la valentía, ¿vale? Yo quisiera preguntar si han entendido lo que han podido orientarse, han entendido cómo procesarlo, es decir, poner en orden lo que consideran es más importante o menos importante, o sea, arrastrar la frase que hay, la que le da más importancia arriba, la segunda y la tercera. ¿Ha sido fácil para los que lo están contestando? ¿Han podido hacerlo o no hay nadie contestando? ¿Sí? ¿Ha sido, no lo están haciendo todavía o ya entraron? ¿Tú sí estás pudiendo hacerlo? ¿Y está fácil o tienes algún problema? Está fácil. Es muy fácil, realmente. Pero si hay algún problema, porque a veces uno no puede arrastrar o alguna cosa, a mí me pasó, alzar la mano y no estoy pudiendo arrastrarla.
porque vale la pena. Es una cosa muy... La verdad es que escogimos la herramienta más sencilla de todas para poder hacer algo entre nosotros que con lo que ustedes pudieran irse. Entonces, la invitación es, vayan haciéndolo. Y al final les damos el informe, le llega el informe personal a cada uno y un informe general sale acá. O sea, es una herramienta para poder decir, hombre, miren, la mayoría de los que están aquí son gente absolutamente honesta. Sí. No ha llegado el... No ha llegado el link. ¿Ya te conectaste? ¿Tú pusiste el QR? Sí lo pusiste. Hay personas que no han llegado. Porque se está actualizando continuamente, entonces no te demora en llegar. Digamos, Humberto, perdón la interrupción. No, súper, está muy bien. Sí. ¿Y te llegó? Ah, ok. Correr, vayan al spam. Pueden ir, exacto, vayan por favor a spam. Por favor. Vale, gracias. Gracias. Vale, muy bien. Pregunta, les pregunto a quien quiera contestar. De la experiencia que ustedes han tenido, ¿qué personas en su vida han sido un ejemplo para los valores que ustedes hoy profesan? ¿Quién nos quisiera contar? Ánimo. Sí, vale, dale. La persona principal que ha sido como la base de mis valores ha sido mi abuelo. Gracias. La persona principal que ha sido la base de mis valores ha sido mi abuelo. La principal razón por qué me crié con él, pero conforme he ido creciendo, he visto de qué forma lo que él es como persona me ha formado a mí también como persona. Y sus historias, sus experiencias, todas sus vivencias han sido como la piedra angular de todo lo que en este momento creo, o la gran mayoría de lo que en este momento creo, porque también estoy empezando a formar mis propias experiencias y opiniones. Pero creo que las personas de la tercera edad son de las más sabias que podemos conocer. Y no solo mi abuelo, también mi abuela, mis otros abuelos, tienen un conocimiento tan amplio y una experiencia tan amplia que vale la pena darse el ejercicio de escuchar, de aprender, de verdaderamente estar ahí y adquirir todo ese conocimiento y asimilarlo. Ok, gracias. ¿Cómo es tu nombre? Perdona. Alejandro. Gracias, Alejandro. ¿Alguien más quisiera contarnos? Ok. Acá. Gracias. Bueno, en mi caso también ha sido algo parecido a lo de mi compañero, ¿verdad? O sea, ha sido como una construcción desde el núcleo familiar, perdón, porque pues en mi caso tengo una relación muy estrecha con mi familia, pero aquí quizás como aterrizándolo a lo que hemos venido hablando, usted habló algo muy importante, que es el cómo uno construye valores. Si los construimos por instinto, por lo que nos enseñan los demás, como ha pasado mayormente en mi caso, que es mi familia, o por razonamiento. Y pues, pensándolo de alguna forma, considero que también, además de construirlo o adquiriendo lo que me ha enseñado mi núcleo familiar, quizás también un poco de eso de razonamiento, porque es lo que uno ve, digamos, en la sociedad, en el día a día, cuando estábamos en el colegio, lo que nos enseñaban los profesores, ahora aquí, lo que nos enseña desde la facultad. Entonces, ¿cómo tomar pues desde mi punto de vista, los valores se construyen tomando un poquito como de cada punto de nuestra vida? Obviamente, nosotros, pues aún somos muy jóvenes, ustedes, no es por ofender aquí, pero ya tienen una carrera, ¿verdad? Ya tienen
una experiencia que, digamos, en cuanto a la formación de valores, pues es muy avanzada y es muy diferente. Entonces considero, pues, que construir valores no es solo como tomar de lo que los demás nos dicen, sino también el reflexionar sobre lo que nosotros consideramos correcto o que para nuestro parecer, bajo nuestro punto de vista, está bien. Ok. ¿Hay algún valor? Perdóname, ¿cuál es tu nombre? Juan. Juan, ¿hay algún valor a propósito de esa reflexión que estabas haciendo ahora que tú sientas que has tenido que cuestionar de lo que viviste, que tú dices, yo con ese valor no comulgo y cómo ha sido para ti esa experiencia? Bueno, no sé si ahora mismo tenga un valor en específico, pero considero que a veces, bueno, no sé si se puede entrar en ese concepto de valor, pero es una acción que sí como que no comparto mucho y es como el juzgar a las personas como antes de conocerlas. No sé si puede entrar dentro de un valor. Claro, pero perfectamente. Dentro de mi familia muchas veces sí ha ocurrido eso, que quizás no en cuanto al color de piel o si es hombre o mujer, sino más que todo a cómo se ve la persona o como ahora lo decimos, las vibes. Entonces, creo que como que ese pequeño valor o esa Traducción forma, para un muchacho de 63 años. bueno, o sea, como lo que te transmite esa persona apenas tú la ves, o sea, sin conocerla. Ya. Ok, listo. Entonces, Gracias. yo creo que también es necesario como conocerla, ¿me entiendes? Así sea cruzar unas palabras y no solo decir, no, se viste mal, no quiero hablar con él, o no quiero relacionarme, o no acepto que él me diga algo. Entonces yo creo que ese sería como ahora de lo que me acuerdo, lo más puntualito así. Gracias, Juan. ¿Alguien más quisiera compartir con todos la experiencia de la vivencia, algún valor? Aquí pasa el micrófono. Gracias, Juan. ¿Cómo es tu nombre para arrancar, por favor? Tomás Camacho. Ok, Tomás. Pues como mis compañeros, mi familia, pues desde el punto de vista, desde cuando nace, empieza a obtener información por parte de su familia. Sus primeros años de vida es una esponja, entonces adquiere todo, lo bueno, lo malo, que uno encuentra en sus seres queridos o los seres que lo acompañan a uno mientras que uno está creciendo. Entonces uno empieza a aprender desde las vivencias y errores de las personas que lo rodean o que están con uno. Pues la mayoría de mis valores son por parte de mi familia, que pues a mi parecer han sido buenos. No todos, pero pues la mayoría han sido buenos y eso lo agradezco. También otra parte para obtener valores es la manera en que uno se educa, porque si uno no se educa adecuadamente, no adquiere un pensamiento crítico o un pensamiento racional. Entonces uno empieza a pensar que las cosas buenas pueden ser malas o las malas pueden ser buenas. O sea, no adquiere como un pensamiento lo suficientemente razonable para determinar qué es bueno o malo. Otro enfoque sería lo que uno aprende en el vivir diario. Entonces uno adquiere, o sea, conocimientos del resto de personas, de consejos o comentarios que aunque sean buenos o malos, a uno crece gracias a esos comentarios. Ok, gracias, Tomás. Una pregunta para todos, para todas, es, piensen un momento en aquellos valores y aquellos grupos de los que ustedes hacen parte, cómo esos valores que están viviendo en esos grupos con los que ustedes comparten realmente les ayudan a construirse como persona y cuáles no. ¿Sí los tienen? ¿Logran representárselo? Ok, ¿alguien nos quiere contar algo sobre eso? ¿Qué valores y con qué grupos de personas con las que ustedes están en este momento conviniendo viven unos valores que a ustedes les ayudan a construirse como personas o cuáles no? ¿Los identificaron? Vale.
¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre eso? Porfa, aquí detrás. ¿Cómo es tu nombre para arrancar? Wendy. Werny, cuéntanos. Pues yo pienso que, por ejemplo, en el ámbito académico, las personas con las que yo me rodeo y siempre busco rodearme son personas que, como usted decía, siempre quieren lo mejor para uno. Entonces, si yo quiero ser, por ejemplo, una estudiante destacada, siempre responsable, disciplinada, pues yo siempre busco ese horizonte, rodearme de personas que también tengan esos valores y no solamente eso, sino que también me enseñen cosas a mí buenas que de pronto yo no las veía antes así, porque muchas veces solemos ver las formas de una manera y no nos detenemos a verlas desde otra perspectiva y muchas veces otras personas nos ayudan a verlas de otra manera y aprender mejor de ellas. Ok, Werny, gracias. ¿Alguien más había levantado la mano? Ok, gracias. Qué bien. Excelente. Allá hay una persona que levantó la mano. Gracias. Y nos dices tu nombre, porfa. Me llamo Juliana. ¿Juliana? Ujú. Ok. Bueno, desde que entré en la universidad me ha tocado participar con muchos grupos diferentes, con muchas personas diferentes. Y lo que he aprendido es que los valores son importantes para lograr cumplir las metas. En mis semestres para pasar las materias y los exámenes y la mayoría eran en trabajos en grupos y he aprendido que el respeto, la responsabilidad, todos esos valores son importantes para que un grupo funcione y para alcanzar la meta. También mis maestros me han enseñado que en lo que son los grupos, los sentimientos, los valores son necesarios para mostrar que tienes un gran desempeño, para lograr solucionar todos los problemas. Y bueno, eso. Sí, muy bien. Gracias, Juliana. Súper. Miren esta lámina que estamos proyectando aquí. Gracias. Dice que mientras otros seres vivos cooperan por exigencias de su código genético, por ejemplo, saben que las avispas en realidad no son en términos estrictos una comunidad como diríamos nosotros comunidad, es decir, grupos de familias distintas, son una familia grandísima. Entonces, el código genético tiene un poder tan extraordinario que las hormigas no necesitan ir al colegio para volverse hormiguitas responsables, porque ya nacen con esa exigencia y eso es biológico. Pero los seres humanos nos pasaron cosas buenas, muy chéveres, como fue que apareciera el neocórtex, pero apareció algo terrible. ¿Saben qué se llamaba? Libertad. Y la libertad decía, cada uno puede coger para un lado distinto. ¿Y cómo hacemos para coordinarlos a todos? Entonces las familias no se podían ser grandes familias porque nosotros no nos podemos reproducir como las hormigas. Bueno, sería un problemón terrible, ¿no? Entonces lo que hicimos fue crear un mecanismo de conexión diferente que se llama, ¿saben cómo? Valores. Jonathan Haidt, que escribió un libro espectacular, se lo recomiendo, se llama La mente de los justos. Y es un estudio sobre las conexiones entre ética y biología. Y hay un neurobiólogo que me encanta, que les quiero invitar a leer, que se llama Antonio Damasio, que escribió un libro espectacular, que se llama En busca de Spinoza, que hace un estudio sobre cómo evolucionan nuestras emociones para la conexión, para la convivencia. Es un estudio neurobiológico, pero también parece de antropología cultural. Buenísimo.
Entonces, finalmente lo que decimos es que los humanos desarrollamos la moral, un cerebro moral. ¿Para qué? Para llegar a conectarnos a través de los símbolos. Voy a hablarles de un simbolismo sencillo. Chicas a las que les han regalado flores en estos días. ¿Alguien? ¿Alguien le han regalado flores en estos días? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? Ok. Ok. ¿Qué querían decir con las flores? ¿Cómo es tu nombre? Perdona. Sí. ¿Tu nombre? María. Ajá. La segunda vez fue mi pareja. Ah, ok. La primera vez, pues, el amor que siente mi papá hacia mí es Claro. muy distinto. Y la segunda vez fue mi pareja cuando quiso reflejar el aniversario conmigo. Entonces, Ah. ¿Qué quiere decir flores en el aniversario? Para ti. para mí, Sí. las flores como la delicadeza. Ok. O, por ejemplo, para mí está representada en el color amarillo. Entonces eran las margaritas o los girasoles. Y es Ajá. como la belleza hacia mí. Ok. O sea, está llevado el hombre, ¿no? Ok. Quiere decir, te entrego las flores porque tú eres muy linda y te entrega las flores, ¿verdad? Y quiero celebrar que estoy contigo. Eso es un simbolismo, fíjense. Un conjunto de significados con los que uno transmite algo. Los seres humanos construimos, somos los únicos seres vivos que sepamos que construimos simbolismos tan complejos. En mi casa tenemos una perrita que se llama Lili. Y Lili nos ve y mueve la colita. Lili es espectacular para que uno la consienta, le dé de comer, cómo mira, cómo mueve la colita, etcétera. Nos tiene a todos conquistados. Pero Lili no es capaz de construir un simbolismo. No. Bueno, ¿qué día hizo algo extraordinario? Fue que se fue a la despensa y agarró una papa, la cogió con la boca y fue y me la puso allá, porque a ella le encantan las papas. Y me la puso ahí. Pero eso de que traiga algo que significa todo un proceso espiritual, pues son muy lindos y todo, pero es que los perritos no tienen neocórtex. Entonces, pues jamás podrán hacer eso. Entonces, la libertad es algo que nos llevó a construir simbolismos. Y por esa razón, yo no sé qué hice aquí, le doy escape, ¿no? Ya. Entonces, fíjense que cuando hubo libertad tuvimos que arreglárnosla de otra manera. Por eso aparecieron los valores. Y por eso dice Jonathan Haidt, miren lo que dice aquí, para que lean el libro, que es espectacular. La moralidad es la extraordinaria capacidad humana que ha hecho posible la civilización. Entonces uno dice, pero ¿y por qué hablar de moral? ¿Por qué hablar de ética? Por nada menos que por esto. Porque gracias a ese mecanismo mental pudimos construir la civilización que tenemos. Sí, tenemos errores, sí, nos equivocamos. Los seres humanos somos capaces de una grandiosidad espectacular, como tantas obras de arte, escuchar un vallenato, escuchar una sinfonía, escuchar a Liszt, que uno dice, Dios mío, ¿de dónde salió la música que hizo este hombre? Qué cosa tan espectacular. Pero también somos capaces de hacer unas atrocidades que uno dice, Dios, ¿cómo somos capaces de hacer esto? Entonces, pero eso justamente es lo que trata de controlar. Entonces, lo que queremos decir con todo esto es que la voluntad humana, el motor humano de lo que queremos hacer, se llama sentido creativo. Y eso es importante. Somos creativos por naturaleza. Queremos hacer cosas, inventar cosas. Es más estrictamente, como me dijo un día mi padre, que me regaló una guitarra y me dijo, mire, mi hijo, a ver, para que se invente la vida con esto.
Y me pareció espectacular la expresión, inventarse la vida uno, imagínate. Eso me pareció espectacular. Y fue un comentario ahí suelto que él hizo. Pero inventarse la vida, eso es lo que hacemos los seres humanos. Inventamos empresas, inventamos música, inventamos instituciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esa fuerza creativa, ¿saben quién la orienta o qué la orienta para que se convierta en algo positivo? Los valores. La voluntad es iniciativa y creación. Los valores son anticipación para poder ver qué quiero que pase o qué no quiero que pase. ¿Por qué soy honrado? Porque quiero que pasen cosas o que no pasen cosas. ¿Sí se fijan? ¿Por qué quiero ser solidario? Porque quiero que con el tiempo los demás lo sean conmigo. El sentido de anticipación está en el mecanismo mental de los valores. Entonces es un mecanismo que nos permite prever el futuro. Si queremos saber qué va a pasar en el futuro, pues eso lo estamos haciendo hoy. ¿Qué planeta le vamos a dejar a las generaciones que vienen? Eso es algo que es típico, un problema típico de la ética ecológica. ¿Qué queremos que aprendan nuestros hijos? ¿Qué quiero que aprendan mis hijos de mí? Pero no es la carreta, como nos contaba Adolfo. Yo les puedo hacer, creo que era la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Por favor, no le dé cátedra a sus hijos de moral. No haga eso, por favor. No lo haga. Denles ejemplo. Enséñenles. Y eso es lo que uno tiene que hacer. Muy bien, eso era lo que les queríamos decir el día de hoy. ¿Qué se llevan de esta conversada de esta tarde? Me gustaría ojalá escucharles a todos, pero como nos quedamos aquí hasta mañana, entonces un par de personas que nos digan qué les aportaron estas reflexiones, estos comentarios que hemos tenido en este tiempo. Mi nombre. Wow. Mi nombre es Nora de Sarmiento. Yo soy médica de las antiguas, pero esta conferencia me lleva a mí a pensar lo bueno que es haber construido buenas decisiones en mi vida, en las cuales pude ser ejemplo ante mis compañeros, ante las personas con las que compartí en la universidad, luego en el ejercicio profesional. Lo importante de todo eso es que pues aprendí, como dijeron todos, de los valores que tenían en mi casa. Fui aprendiendo como importante, como dijo el joven, no todo era bueno, pero pude tener el discernimiento para escoger lo mejor de mi familia para poder ser un buen médico, o como me dijo mi abuelo, lo que tú decidas ser, hija, es lo que tú quieras, pero tienes que ser buena en lo que tú decidas. Y no solamente ser buena, sino dejar huellas en los demás, huellas en tu esposo, huellas en tus hijos. Yo ya tengo 3 nietos. Y bueno, eso es importantísimo porque, como decían, tampoco es todo lo que uno les diga oralmente, ¿no? Sino lo que uno pueda mostrar a través de su vida, a través de su comportamiento, porque uno va pasando y no sabe cuánto puede dejar de huella en otras personas. Y ustedes, jóvenes, pueden dejar una huella grandísima en sus compañeros, en sus profesores, porque uno aprende mucho de los profesores, pero también aprende de sus compañeros, también aprende de cualquier persona con la que tú compartas. Puede ser el portero, puede ser cualquier persona, y ella te puede ayudar y yo te puedo ayudar, y ser solidario es algo maravilloso.
y este país necesita personas que nos ayudemos mutuamente desde el lugar donde estemos, no importa qué profesión o no, o si no tienen profesión también nosotros necesitamos unos de otros para formar una sociedad solidaria y muy chévere para vivir, porque también a mí me gusta escuchar a los jóvenes y hoy los he escuchado y estoy contenta de saber que ustedes están tomando lo mejor para tomar buenas decisiones en su vida y estamos dejando buenas huellas para que nuestro país sea mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nonita. Excelente. Yo me imagino que allá, bueno, lo primero que quiero decir es gracias. Ustedes eligieron quedarse por alguna razón. De pronto porque no se podían mover y daba como pena o en fin, yo sé. Nosotros sabemos, ¿verdad, Humberto? Pero les agradecemos mucho que se hayan quedado. Yo quiero, porque sé que hay un poquito de afán, pero sí me gustaría saber, aunque sean dos personas que nos digan, hombre, me voy con esta idea o con esta pregunta o con esta duda. Ya te llevan el micrófono. Bueno, la verdad lo que aprendí de esta charla es que en realidad la ética fue creada para nosotros los seres humanos como para convivir, pero como lo dijo el señor, lo siento, no me acuerdo el nombre, Humberto. Y también nos puso a reflexionar de que, bueno, me puso a mí a reflexionar principalmente porque yo siempre me cuestioné el hecho de que yo tengo que seguir un camino, pero en realidad en esta vida, como dijo el señor Humberto, nosotros tenemos que crear nuestra vida, o sea, nuestro camino, porque en realidad, bueno, yo no lo veo bien, yo no lo veo como un camino, porque siento que es muy limitado por lo que es en realidad. Entonces, yo la verdad es que, porque yo siempre me cuestionaba que si no sigo este camino, no voy a llegar a ser lo que yo quiero ser, pero en realidad hay no sé cómo decirlo, pero no es camino, pero hay muchas cosas que las decisiones que tomamos en nuestra vida o nos van a creando, van a ser nuestro soporte para hacer lo que somos ahora mismo. Gracias. Qué bueno. Yo creo que en esa disyuntiva se encuentran muchísimas personas que, entre otras cosas, lo que quiere decir es que tienen una gran diversidad de gustos, de ideas, de caminos que quisieran recorrer. De capacidades. De capacidades incluso. Lo importante es que el camino que se elija sea caminado con pasión, con amor, con entrega, con honestidad, con honradez. Cualquier camino que se escoja. Ahora, entender también, cualquier camino que se escoja también se puede dejar en algún momento de la vida. Claro. Acuérdense que somos libres. Otro, y gracias por ese. Aquí, mira, ella, gracias. Por favor, tu nombre, si eres tan amable. Me llamo Daniela. Mariela. No, Daniela. Daniela. Una cosa que yo entendí es que hay valores que uno ve en la familia o en amigos que uno tomó como propios en algún momento de la vida. Y precisamente cuando hablaban de esos valores, yo decía, bueno, estos son valores de mi familia, pero no son los míos. O sea, me puedo como alejar de eso y simplemente creer lo que es ético, hacer lo que es ético para mí y seguir eso que es mi valor. O sea, hay valores de familia o amigos que sí cojo, pero también así como cojo, también algunos siento yo que es mejor como dejarlos. Qué bien. Chévere, Daniela. Quiero hacer una precisión sobre ese tema. Una vez le hice una pregunta así a una persona que me estaba hablando sobre, ella fue elegida como la mejor oradora cuando estaba desarrollándose el tema de la oralidad en el derecho. Y hablaba sobre la importancia de la pasión, del amor, de la seguridad, de la honradez. Yo decía, sí, pero ¿cómo haces tú para elegir, para saber elegir? Y entonces ella decía, cuando yo sé que eso no le va a hacer daño a nadie, ni me va a hacer daño a mí. Porque es que andamos por ahí diciendo y hablando sobre la
libre, ¿qué? Libre desarrollo de la de la personalidad. personalidad. Sí, hombre, sí, claro. Pero no te puedes ir por el libre desarrollo de la personalidad a hacerte daño a ti como ser humano o hacérselo a otro. Entonces ahí hay un valor importante que puede guiar esa decisión. Es lo mismo que pasa con la cantidad de opciones. Bueno, ¿cuál es el que me va a ayudar a crecer más? En ese sentido, me gustaría hacer este señalamiento, Amelia. Mire, el proyecto de vida que uno tiene no se lo puede imponer a nadie. Como quien dice, mis valores, lo que yo quiero, es una cuestión muy personal. Yo a lo que puedo aspirar es a enamorar a otras personas de que eso vale la pena, ¿sí o no? Pero no más. Eso quiere decir que la vieja afirmación esa de que mi derecho debo coordinarlo con el derecho de los demás, ¿sí o no? Cuando vamos en la vía conduciendo, cuando estamos relacionándonos con alguien, cuando queremos meternos a la fila, la brava, yo estoy diciéndole al otro, me importas muy poco, importa lo mío. ¿Sí te fijas? O sea, y si yo le quiero imponer mi proyecto de vida a otra persona, no. Uno lo que tiene que hacer es coordinar el proyecto de vida del otro con el de uno con el del otro. Y cuando uno logra construir eso, pues se encuentra un amigo, una amiga, un amante, novio, novia, esposa, etcétera, lo que sea. Encuentra uno para construir un proyecto de vida conjunto. Entonces, la ética es una cuestión individual en tanto tiene que ver con el proyecto de vida, pero es conjunto en cuanto uno tiene que coordinarlo con los demás. ¿Listo? O sea, los valores tienen dos caras siempre. El valor subjetivo, que eso tiene importancia para mí, y el sentido objetivo, que es, estoy viviendo en una comunidad. Entonces yo paro el tráfico porque voy a comprar chicles. Ese es mi rollo. Sí, y dice, no, pues es mi rollo, yo quiero chicles. Hay 40 personas detrás en la fila mientras haces eso. O sea, a mí me pasó al segundo plano el proyecto social. Por eso, para vivir en comunidad, uno tiene que pensar en cómo coordina sus necesidades con las de los otros. Aquellas personas que se valen de las necesidades de todo para sacar provecho del esfuerzo colectivo, para ellos llevan a cabo la acción antiética más fuerte. Por eso en unas sociedades eso es muy fuerte, eso es sancionado incluso con la muerte. Hay sociedades en las que eso no se permite. Hay sociedades en las que se permite. Hay sociedades en las que no le damos el suficiente valor a la importancia que tiene respetar el proyecto de todos. Eso es importante. No importa aquí, como decía Adolfo, aquí el problema no es que seas de derecha, de izquierda, centro, arriba, abajo, no importa. Importa el respeto por el proyecto de la comunidad. Importa que yo no puedo, porque es que la mayoría somos machistas, entonces pues vamos a ultrajar a las mujeres. No, a los homosexuales, a quien sea, tú no puedes hacer eso. Si haces una reflexión con base en este planteamiento que estamos haciendo, lo que tú tienes que hacer es, yo debo respetar al otro, punto. ¿Qué tengo que hacer si me respeta? Llamarlo a que me respete, o si no, acudir a los mecanismos para que me respeten. ¿Sí ven? Por eso es que el problema de la ética, cuando se trata de mi proyecto personal, ¿yo qué tengo que hacer para que los demás lo valoren, compartirlo? Para eso nos inventamos el lenguaje. El lenguaje lo inventamos para construir. Conversar es una palabra muy bonita. Conversar es construir versiones conjuntas. Miren qué palabra tan espectacular. Conversar, ¿para qué?
para construir versiones conjuntas. Eso es conversar, conversar. La versión tuya la coordino con la mía y construimos los dos algo positivo. Y hay que ser muy práctico. La ética es súper práctica. La ética no es de que la carreta, no, es práctica. Yo tengo que hacer algo para respetarte y tengo que ser coherente con eso. Por eso es que hablamos de coherencia ética. ¿Qué hago? Yo coordino mi proyecto personal con el tuyo, respeto lo tuyo. No puedo someter tu proyecto al mío, porque es que a mí me gusta la música duro, de malas. No es que yo tengo más poder. Yo atravieso el auto, ¿por qué? Es más grande. O tengo más poder, o me debes tener miedo. ¿Sí se fijan lo que dice uno con eso? El simbolismo es muy fuerte en la ética. Por eso debemos construir una sociedad en la que respetamos a todos. Que no funciona a veces la justicia, que etc. Sí, tenemos que aprender a que esto madure. Y este es un país con un potencial extraordinario. Y jóvenes, en ustedes está que el futuro sea mejor. A los adultos de esta generación nos quedó grande el tema. Hasta aquí. Es decir, hasta aquí hemos permitido cosas que seguramente ustedes con lo que harán no permitirán. Y eso es lo que permite a un país, a una sociedad evolucionar y crecer. Por eso que ustedes estén aquí para mí tiene el valor más extraordinario. ¿No se imaginan la felicidad que experimenté? Y se los digo de corazón, cuando comencé a verles entrar. Y dije, maravilloso, en los ojos de ustedes, en la forma en que se han conectado con esto. Yo digo, tenemos futuro, tenemos posibilidades. ¿Están ustedes a hacer eso? Dale, Tomás. Pues yo estoy igual de emocionado. Sí, sí, a mí me emociona mucho. Yo felicito a la Universidad del Norte por tener estos temas tan importantes para el desarrollo de nuestro país, porque queremos una Colombia libre de tanta situación. Amamos mucho nuestro país y Colombia debe ser luz para el mundo. Con estos jóvenes que tenemos aquí, ustedes son el futuro. Nosotros ya pasamos, pero ustedes son el futuro. Y perdón, gracias. Sí, embarrados. Sí, dejamos pasar las cosas y todo. Sí, y no hicimos la reflexión del caso para mandar un mensaje. Porque esto se hace, uno no puede contradecir la ética para defender la ética, ¿cierto? O sea, nos toca ir madurando y tenemos que ir creciendo, como tú dices. Miren, yo tengo que trabajar por la tarea que yo hago en toda América Latina prácticamente. Y el profesional colombiano es supremamente apreciado porque por su agudeza mental, por su compromiso, por su capacidad de trabajo. Es impresionante. Y se los digo de verdad y tengo datos para eso. Necesitamos que esto se convierta en volver nuestra creatividad en un recurso que nos permita construir la vida, inventarnos una vida. Tenemos cómo hacerlo. Tenemos un país grandioso, espectacular, y tenemos cómo hacerlo. Entonces, esa tarea va a ser importante. Tomás, por favor. Algo que yo aprendí de la charla fue que al momento de terminar el día me tomara 10 a 15 minutos para analizar todas las decisiones que yo tomé, tanto buenas como malas, e intentar resolverlas con la mente fría, con un razonamiento lógico, pero tanto como un razonamiento lógico, con el corazón. ¿Cómo hubiera sido la mejor forma de resolver esas situaciones problemáticas y qué otras repercusiones me hubieran llevado para que cuando se me vuelvan a presentar situaciones iguales o parecidas, tener una mejor respuesta? Gracias, Tomás, espectacular. Ay, perdona, dale a Daniela y ya. Dale.
nombre, pero yo sé que esto es una construcción que he ido haciendo a lo largo de los últimos años, sobre todo. El micrófono. Se llama Del corazón a la razón, diálogo necesario. Este libro ya se agotó, pero yo les prometo que le mandaré a Adolfo, apenas salga esa segunda edición, se la mandaré a Adolfo. Pero es que lo que tú has dicho es muy importante, hay que conectar el corazón con la razón. Daniela. Yo también me puse como a pensar, y sobre todo haciendo el quiz que nos mandaron, uno no ha sido toda la vida 100% ético. De hecho, creo que quien dice que es 100% ético, creo que la mayoría de las personas se equivoca, porque muchas veces no hacemos lo que la ética dice que es correcto y cometemos errores. Entonces, qué bueno haberme dado cuenta y ser consciente de que no soy 100% ética, sobre todo en el primer ejercicio que ponía, y está bien, como que el primer paso es aceptarlo, y así lo que pensé es que voy a ser un ser humano más ético y más consciente a futuro, y que me haya equivocado en el pasado en muchas cosas, pues no está mal ni me hace un mal ser humano. Siento que el primer paso es la conciencia, y la tuve hace mucho tiempo, pero también fue un buen espacio para ser consciente. Muchísimas gracias. Sí. No sé si nos habrán mandado el informe general, pero ya todo el mundo tiene su informe ya tiene su informe, ya seguramente sí. Por lo que tú nos dices. Bueno, yo creo que ya por el tiempo. ¿Y no tienes el informe? ¿No te ha llegado? Link, que como está en mi ordenador. Y el ordenador está por otro vale. lado. Bueno, muchísimas gracias a todos, a todas. ¡Qué maravilla! ¿Te gustó el tema? Estás a un clic de ver la conferencia completa. Y no olvides suscribirte.